Bueno, de lo único que debemos estar seguros es que el hilo negro ya está inventado. Ahora, lo que no está inventado, todo, absolutamente todo, lo que se puede hacer con el hilo negro, ese es el tema de hoy. O sea, hoy sabemos que esto ya hace millones o miles de años que ha sido inventado. Pero tenemos, la raza humana, tantos desafíos pendientes que resolver, que inventar, que da no para hacer un video, sino da para hacer millones de videos. Y claro, nosotros tenemos, la Argentina, por supuesto, en este momento, en este preciso instante, en este mismo momento que tú me estás viendo y me estás escuchando, pendiente como desafíos, miles de posibilidades. Porque lo que nos sobra a nosotros para resolver son problemas. Lo que necesitamos son crear millones de soluciones. Y claro, la mayor solución que nos demanda la realidad es que nosotros no tenemos riquezas en nuestras manos. O sea, las riquezas nos rodean. Estamos inmersos en un país lleno de enormes riquezas. Tal es así que todo el mundo quiere venir a Argentina. Pero esas riquezas no están en nuestras manos y no están dadas las posibilidades para que lleguen a nuestras manos. Sin embargo, vos sabés que en el mundo hay una cantidad de universidades con escuelas de negocio que preparan a los alumnos para llegar a la riqueza, para hacerse millonarios, para disfrutar de todos los beneficios de la creación, y que en esas universidades son escuelas de pensamiento y de enseñanzas que realmente logran esos objetivos, esos medios. Pero da una casualidad enorme, no hay una sola universidad en el mundo que enseñe a cómo salir de la pobreza. O sea, fíjate vos, para enseñarte a la riqueza, a llegar a la riqueza, todo el mundo te lo ofrece. Pero cómo salir de la pobreza, teorías hay miles, sobre todo desde el campo político. Filosofías, doctrinas, pensadores adelantados, filósofos, en fin, historiadores, políticos, gobernantes, militares, para sacar de la pobreza, pues ese es el gran negocio del mundo. El gran negocio del mundo es hacer que los pobres se hagan ricos. Religiones, sobre todo las religiones. Ninguna religión habla de cómo los ricos se vuelven pobres, sino de todo cómo los pobres se vuelven ricos. Entonces vos me dirás, bueno, tanta historia, ¿para qué? ¿Para qué? Y porque nosotros tenemos que pensar alternativas. O sea, todo lo que nosotros hemos recibido, estamos viendo, nos están ofreciendo, y las posibilidades que tenemos a nuestras manos, es que no tenemos soluciones. Entonces, las soluciones, ¿quién las tiene? Esa es una gran pregunta. ¿Quién tiene? Entonces, bueno, ¿quién tiene las soluciones? Si la riqueza o los medios, las posibilidades están en manos de gente que es insensible aparentemente. O sea, no hay sensibilidad de agarrar, meter la mano al bolsillo y empezar a repartir. Además, si empezara alguien a repartir, no alcanza. Porque los que tienen la riqueza son los grandes multimillonarios llenos de enormes riquezas. Dicen que la riqueza del mundo está en manos de más o menos el 1 o el 2% de todos los habitantes, de los casi 8.000 millones de habitantes. Los dueños verdaderamente de toda la riqueza está en menos de 10 manos. Y eso ni siquiera sabrían cómo hacerlo.
Entonces, nosotros ya hemos entendido ahora, con todo esto que nos pasa, de que desde la riqueza, eso que le llaman ellos, que se va a desbordar la riqueza hacia la pobreza, eso es un argumento, eso no es real, no puede ser real. Entonces, si no puede ser real, ¿qué hacemos? Seguimos consolándonos, seguimos esperando que la providencia venga en nuestra ayuda, esperamos que llegue un político iluminado para que nos reparta migajas, que no son propiedad de él, sino que él va a utilizar sus elementos de potencia de gobernar para que se derrame esa posibilidad. No. Nosotros tenemos que empezar a pensar desde nuestra universidad, que es la universidad del sufrimiento, del dolor, de la marginación, de la escasez, de los condicionamientos, de la humillación, de la enfermedad, del abandono, de todo lo peor. Desde ahí tenemos que empezar a construir una posibilidad futura. Y claro, la Argentina, como lo vengo diciendo en casi todos los videos, está enajenada al 80%. O sea que si nosotros hemos tenido la capacidad de enajenar todo, o sea, los nuestros, los que nos representaron, los que nos vinieron a salvar, los que nos vinieron a sacar de la pobreza, nos entregaron todo lo poco que creíamos nosotros que era nuestro. Porque nunca los pobres nuestros fueron ricos. Al contrario, los pobres nuestros fueron cada vez más pobres, sus hijos y sus nietos. Si nunca la pobreza llegó a la riqueza, llegó al bienestar, temporalmente, 10 años, 8 años, y después volvió a caer. Y volvió a caer ese pobre, sus hijos y todos sus descendientes. Entonces no hay forma que se haya inventado que podamos nosotros terminar con el problema. Por eso es lo que te digo, los problemas son millones y las soluciones no aparecen. Ahora bien, ¿qué nos queda por hacer? Quejarnos, lamentarnos, decir que todos son malditos, que todos son perversos, que se ensañan con nosotros y nosotros somos mártires, que le pedimos no sé a quién, a Dios, a los santos, a las vírgenes, en fin, no sabemos a quién, ya no tenemos a quién pedirle. O nosotros esperamos que alguno de los nuestros nos señale algún camino posible. Sí, un camino posible. No hay ningún camino posible. Los ricos, las universidades, los capacitados, los que tienen riqueza, los que tienen oro, los que tienen... No reparten lo suficiente. Cuando reparten un poco, pero no lo suficiente, o sea que no van a terminar nunca con ese problema. Estoy hablando de nuestro país, ¿eh? ¿Y hay alguna posibilidad? Y la mayor parte te dice que sí, pero no te dice cómo. Nadie te dice que no hay posibilidad en la Argentina de que se acabe con la pobreza, sobre todo si son políticos. Todo político te dice que te va a sacar de la pobreza. Ahora, la única mala noticia es que no te dicen cómo van a hacer. En fin, te dan paliativos, te dan ayudas, te enseñan, te dan un cultivo espiritual, intelectual, te dan un estudio, en fin, te tratan de elevar un poco el nivel, pero no lo resuelven el problema. Quiere decir entonces que ese método no funciona, porque cuánta gente que ha llegado al gobierno con buenas voluntades y que ha hecho todo el esfuerzo, incluso que se ve concreto, no ha podido resolver el problema. O sea, aumenta la riqueza de unos pocos en Argentina, pero aumenta la pobreza de muchos, muchos más. Entonces parece un monólogo de tontos, ¿no? Parece un monólogo estúpido que relatan una cosa que es un imposible.
y que no hay vía, y que no hay medio, y que no hay inteligencia, ni posibilidades, ni gente dispuesta a resolver el problema. Porque todos los teóricos que aparecen, cuando llegan realmente al lugar donde te piden que los lleves, con su voto, con tu decisión política, con tu apoyo, con tus marchas, con tu entusiasmo, con tu salto, con tu canto, con tu baile, con tu esperanza, cuando llegan aún con buenas intenciones, no les alcanza el tiempo para resolver el problema. Lo pueden más o menos paliar el problema, pero los ricos son cada vez más ricos, todos que los acompañan en esa cruzada de amor y de esperanza. Pero los pobres terminan siendo mucho más pobres que antes. Entonces, estamos jodidos, no hay forma de poder encontrarle la punta al hilo negro. Ese que está inventado, que yo te dije antes. ¿Qué te parece si nosotros ensayamos algo? ¿Qué te parece si nosotros, dentro de nuestras limitaciones, porque tenemos que confesar, nosotros tenemos una cantidad de limitaciones, no podemos ni siquiera soñar libremente, estamos hasta para soñar limitados. Pero dentro de esos tenemos ideas, y hay miles, que tienen buenas ideas. Y de esas ideas vos me dirás, bueno, pero tienen ideas, pero no hay posibilidades. No, posibilidades hay enormes, porque estamos rodeados de posibilidades. Y esas posibilidades todas son riquezas. Si bien es cierto, hay posibilidades de llegar más abajo todavía, porque sí, también existen, hay grandes, enormes posibilidades de salir de esa situación. ¿Qué te parece si empezamos a tentar o tirar algunas ideas? Entonces, esa riqueza que está en pocas manos no se derrama. Entonces es una economía oficial, una economía que no responde, a pesar de ser potencialmente fuerte y que pudiera ser la solución de todos los problemas sociales, humanos, culturales, emocionales, sentimentales, en fin, no nos resuelve. Porque no se derrama hacia la gran mayoría, al contrario, se comprime hacia una minoría, cada vez esa minoría controla más poderes económicos. Es decir, la economía nuestra está cada vez más concentrada en menos manos. Entonces, la gran extensión del territorio nacional, en toda su producción agrícola, ganadera, minera, hitícola, en fin, todo lo que fuere, que genera manejo de fortunas, de dinero, de riqueza, no la maneja la gran mayoría, la maneja una pequeña minoría. Pero dentro de esos dos extremos, de la gran pobreza, que es la que no tiene recursos de ninguna forma, y la gran riqueza, o sea, la generación de la gran riqueza, hay una capa intermedia, que es el que produce en menor escala. Es decir, por ejemplo, el chacarero, el que cría 50 vacas, el que tiene 20 hectáreas de tierra, el que tiene una pequeña pyme, una industria, o sea, la industria, la vida intermedia de la economía, que está dependiendo pura y exclusivamente de la máster economía, de la mayor economía. Todo el mundo trata de venderle o trata de proveerle al monstruo, al que consume, al que devora, al que controla todo. Y el que controla todo no mira para abajo, toda esa enorme cantidad de millones de gente que no recibe absolutamente ningún beneficio. Ellos están con la vista allá, al mercado. Ellos, su espíritu de ellos, su alma es el mercado y el oro, o sea, la riqueza, la divisa, el poder económico. Entonces hay un mundo intermedio en eso.
El mundo intermedio son los medianos productores en todo el país, que dependen exclusivamente de una economía centralizada. Entonces, la idea sería crear una economía paralela, porque a nosotros no nos va a dejar entrar nunca ese poder hacia el control de los destinos que ellos manejan. Es natural, es razonable, nos ha mostrado a lo largo del tiempo que no tenemos injerencia en absoluto para que nosotros podamos participar en nada de lo que ellos controlan. Ellos compran todo, ellos te venden la semilla, te venden los agroquímicos, te venden los implementos, te venden, en fin, te proveen de todo. Medios de comunicación, todo está en las manos de ellos. Y el otro extremo es la enorme pobreza que está dependiente. Si le dan trabajo, si le quitan el trabajo, si le dan oportunidad, si le dan ayuda, si lo atienden en un hospital, si no lo atienden, si no hay medicina, todo es condicionado y dependiendo de ese poder que por naturaleza no tiene sensibilidad. Por naturaleza, no es porque sean buenos o malos. La naturaleza de ellos está dirigido, ese poder no es corporizado en un tipo, en una persona, con una sensibilidad determinada. No, su naturaleza es que son corporaciones, son poderes invisibles. No sabemos qué representan, no sabemos quiénes son los dueños. Eso nos controla. Entonces, cuando yo hablo de economía paralela, hablo de una economía que podemos individualizar, que podemos ver. O sea, nosotros, los medianos, pudiéramos producir trigo, pudiéramos producir toda la alimentación del país, toda la alimentación, todo lo que nosotros comemos para subsistir, lo pudiéramos nosotros consolidar a través de una economía paralela a esa economía a la cual nunca vamos a ingresar nosotros. Crear una economía paralela tiene que tener sostén. ¿De quiénes? De nosotros mismos. O sea, no vamos a esperar que los ricos, los poderosos, las corporaciones nos ayuden. Nosotros somos poder. ¿Y cómo poder? Más a decir si nosotros tenemos humanos. Nosotros somos poder porque somos gobierno. Nosotros llevamos a alguien al gobierno. O sea, nosotros somos el poder. No es el tipo que se toma la convicción de que él representa el poder. El poder somos nosotros que lo erigimos a él como preponderante para que nos administre a nosotros. Nosotros sabemos que ese poder extraordinario arriba no podemos llegar, directamente no podríamos llegar en el futuro quizá, pero ahora no. Nosotros ahora lo único que podemos llegar es a una economía intermedia o paralela. Entonces, si nosotros somos poder, al elegir un gobierno nosotros podemos disponer desde el Estado, o sea, de nuestra casa, de nuestro patrimonio, de nuestra corporación, velar por todo eso que produce la subsistencia. No te voy a decir que te enriquezca, solamente la subsistencia. Es un paso gigantesco. Produciríamos comida de toda clase de alimentos, de toda clase, generaríamos fuentes de trabajo, porque para que producir alimentos para 40 millones, 45 millones de habitantes, se necesita mucha mano de obra. Se necesita mucho movimiento, se necesita sembrar muchos campos, se necesita cultivar, se necesita cosechar, se necesita industrializar, darle valor agregado al material, convertirlo de la semilla en el producto, procesarlo y llevarlo hasta la góndola. La góndola sería nuestra, porque nosotros somos los productores, somos los dueños de lo que llena la góndola. Te estoy hablando de una economía paralela, no sea, nosotros no vamos a producir como se está haciendo ahora para darle al que está de arriba. Estaremos en la misma. Nosotros tenemos que tener nuestras propias góndolas, que tengamos acceso nosotros incluso con una propia moneda, porque ahora nosotros incluso nos han despersonalizado hasta la forma de poder adquirir las cosas. Nosotros dependemos de todo lo que nosotros lo producimos en pesos. Pero ellos lo valoran en dólares, lo compran en pesos y los venden en dólares.
Eso es una cosa que nosotros no debemos permitir, porque nosotros somos los dueños. Fíjate, nosotros somos los dueños del país. Somos los dueños de poner gobierno, somos los dueños de todo lo que podemos producir, de la tierra, somos los dueños de crear vacas, de crear todo. Somos los dueños de todo, nosotros. O sea, si nosotros decidiéramos crear una economía paralela a la economía que hoy domina, nosotros seríamos exitosos, excelentemente exitosos. Este es un tema para desarrollar, no es que yo te pueda dar en 15 o 20 minutos la solución. Te estoy dando los lineamientos para pensar un país distinto. A partir de ese país distinto que podemos pensar a partir de nosotros, vienen las soluciones. Porque nos incorporaríamos todos. Ya no dependeríamos de un poder indiferente, omnímodo, insensible, corporativo, sin alma, sin espíritu, sin cara. Seríamos nosotros seríamos las instituciones, porque nosotros crearíamos la institución de esa economía paralela. Tendría cara, tendría nombre y apellido. Seríamos nosotros mismos. Nosotros mismos pudiéramos convertirnos en crear una escuela de economía, pero basado en nuestros fundamentos, en principios e intereses. No sé si me he sido suficientemente o soy suficientemente explícito en querer, quizá me falte argumentación, pero te estoy dando lineamientos, no te estoy dando soluciones en este momento. Te estoy dando lineamientos para que te incorpores a la idea y para que sepas que allá arriba no nos van a permitir nunca llegar para opinar y repartir. Si nosotros no empezamos a entender que tenemos que crear nuestro propio centro de capacitación y generar nuestra propia economía, y nosotros vamos a estar siempre dependientes. Y cada vez vamos a ir perdiendo más porque vamos a ir empeñando, vamos a ir poniendo en deuda o en caución o en garantía lo que ellos nos exigen. Entonces tenés que cuidado de que nada tiene que ser con ellos. Vos no sos revolucionario, vos estás creando con tus ideas una alternativa que vos podés controlar, que nosotros podemos controlar. O sea, si nosotros no llegamos a una alternativa de nosotros controlar nuestra riqueza y generar nuestra propia riqueza y repartirla a nosotros vamos a seguir siendo cada vez más pobres, cada vez más dependientes y cada vez más esclavizados. Y entonces cada vez se va a aumentar más la división de sociedades, cada vez va a haber más delincuencia, cada vez va a haber más problemas sociales, políticos, económicos y de toda índole, educativos, de salud, en fin, todos los males que puedan existir en el mundo, nosotros como no tenemos cómo enfrentar el problema y resolverlo, se nos van a ir agudizando, porque los que tienen el verdadero poder económico, no les interesa nuestro problema. Nosotros somos proveedores de ello, no somos socios. Tened presente eso. Nosotros no somos socios de ninguna corporación en la Argentina. Nosotros somos proveedores de la corporación. Cuando nosotros vendemos, se acabó tu tía. Por eso ellos son los dueños del país, por ello tienen sus representantes sentados en la casa de gobierno, porque nosotros se lo hemos permitido. O sea, los nuestros, que es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar los parámetros. Y eso no esperes que ellos vengan a decirnos o a permitirlos que lo hagamos. Ellos no nos van a permitir. Lo primero que van a hacer es descalificarnos al que tenga una idea distinta a la sumisión que le debemos. Yo te traigo esta idea para que la empecemos a desarrollar, si te parece. Nosotros somos los dueños de todo el futuro, pero no está en que otro lo resuelva, está en que lo empecemos a resolver nosotros. Este tema, esta idea de una economía paralela puede ser la gran solución de los grandes problemas, porque si nosotros generamos la riqueza y la administramos nosotros, y estamos a la mitad del camino de resolver los grandes problemas nuestros. De ahí hay un paso para resolverlo todo. En fin, hoy te quería hablar de este tema que aparentemente puede ser complicado. Te sugiero que lo veas despacio esto
y que vayas anotando en un papelito cuáles serían tus ideas para sumarlo. Y que también anotes en otro papelito cuáles son las contras que vos le verías como cosas imposibles de no poder realizar nosotros. Cuáles son nuestras falencias que habría que corregir y cuáles son las posibilidades que pudiéramos desarrollar. No busques enfrentarte con los que están arriba, eso sería un error, sería perder tiempo, gasto inútil, marchas y contramarchas innecesarias que no van a cambiar nada, como vos ves que todo el lamento y la queja no resuelve absolutamente porque no cambia nada. Nosotros con protestas no vamos a cambiar, nosotros con la política no lo vamos a cambiar. Nosotros con el resentimiento y el lamento y echarle la culpa a los otros no vamos a cambiar nada. Nosotros vamos a cambiar el día que empecemos nosotros a pensar por nuestra cuenta y alternativamente a cada pensamiento poner una opción concreta para realizar. Imagínate vos que a toda esa muchachada, esa juventud que está hacinada en una vida miseria, se le dieran 20 o 30 cuadras de campo o 20 o 30 hectáreas y se le diera un proyecto, un plan para desarrollar 20 o 30 o 50 familias de la Villa Miseria y que se les diera como crédito, porque ellos hoy iban a producir y con la producción iban a pagar, iban a recibir dinero, iban a generar su propia riqueza e incluso iban a empezar a pagar sus propias deudas. Capitalizar al pueblo, como decía el maestro. Y entonces no podemos capitalizar al pueblo con la economía que tenemos actualmente. Nosotros tenemos que crear una economía alternativa. Acordate que el objetivo es economía alternativa, que nosotros controlemos la riqueza. Sin enfrentamiento, te lo vuelvo a repetir, porque eso es perder tiempo. Sin teorías delirantes. Esas teorías delirantes que vamos a analizar todo, lo vamos a meter todo preso, eso es una tontería, porque es enfrentar a la potencia que ellos están ya instrumentadamente capacitados para hacerte pelota. Nosotros tenemos que usar la inteligencia y lo nuestro, todo es nuestro. Toda la riqueza que tiene el país es nuestra y nosotros somos los dueños de poner quien lo administre desde el Estado, porque nosotros somos el Estado en última instancia. En fin, te dejo esta inquietud. Mañana a ver cómo son los comentarios. Anotarlo en papelitos distintos lo que estás a favor y lo que estás en contra, pero siempre en la opción hacia adelante, positiva, creativa. No seas destructor de las propias posibilidades y únicas que tenemos. Agregarle lo tuyo para hacerlo concreto, para darle fuerza. No te olvides que toda fuerza es energía y es energía positiva.